Ya. Chiquillos, ¿se acuerdan que nosotros para dibujar un motor lo representábamos de esta forma, ¿cierto? Ahí, con tres bornes, asumiendo que en la bornera nosotros podíamos hacer estrella o el triángulo. Disculpen que ponga la pizarra así, chiquillos, pero es porque para que la camarita, ustedes pueden ver acá o ahí. Pero en este caso, como vamos a hacer estrella y triángulo, vamos a dibujar los 6 bornes, vamos a hacer el motor así, como una arañita. Las dos opciones de la. Sí, como una arañita. Así que lo vamos a dibujar acá. Acá. O vamos haciéndolo para abajo. Vamos explicando. Obviamente tenemos que tener nuestro disyuntor termomagnético trifásico, igual que en cualquier partida, ¿cierto? Digo yo. Digo yo. ¿Ya? Después vamos a tener un contactor de enclavamiento, podría decirse. Vendría siendo KM1. Bueno, primero hicimos una partida directa con un contactor, después hicimos una inversión de giro con 2 contactores, y este es la estrella triángulo y ocupa 3 contactores. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un motorcito que necesitáis hacer una inversión de giro. La pregunta con inversión. ¿sí? ¿Tener con inversión de giro? Nada que quedar corto. Vamos para arriba. Acá vamos a tener este le vamos a llamar KM estrella. Ya.
invertir la fase, ¿eh? Que está haciendo una conexión de estrella y triángulo. Más o menos de pulso y de... Se nos da por eso no. Ya. Pasado de así que. Sí, ya. Entonces, pero se logró hacer el esquema. Entonces, este sería el KM triángulo. KM. Ya. Entonces, este motor fásico alterno. Hola, hola. Adelante. Adelante, por favor. Ya, chiquillos, aquí vamos a retomar una pequeña reflexión que hemos hecho en unas clases atrás, que era acerca de la señorita Bornera. Vamos a hacer aquí, antes de hacer esto, vamos a decir conexión estrella, y aquí vamos a hacer conexión triángulo. Entonces, estrella debería ser así, ¿cierto? Estrella debería ser así. Esto podría ser un punto neutro. Tres líneas. Y esto puede ser fase A, esto sería A1, A2, fase B, esto sería B2, ¿sí? B1, y fase C, esto sería C2, C1. ¿Ya? Así es la conexión estrella en la pizarra, por así decirlo. Nosotros ahora vamos a tener que hacerlo en la bornera. La bornera, que es un poco equivalente a esto. Yo aquí lo voy a poner esto. Esos 6 puntos son la bornera. Estos mismos 6 puntos los hacemos acá. Entonces, chiquillos, la bornera dentro del motor, ustedes por fuera ven estos 6 puntos nomás, ¿cierto? Pero por dentro del motor están las 3 bobinas, ¿ya? Con los 3 bobinados, si le quieren llamar, o devanados. Entonces, para hacer el circuito estrella, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Fíjense acá, hay un punto neutro. Ojo acá, le vamos a poner también aquí bobina A, bobina B y bobina C. No, esta va a ser la C. La B. A, B, C. ¿Ya? Entonces hay un punto neutro en que juntan A2, B2 y C2. Entonces yo aquí tengo A, yo tendría A1 y A2. Si esta es B, esta es B1, B2 y este C es C1,
C2. ¿Ya? Entonces, la unión de eso, si se fijan, las tres líneas llegan a A1, C1 y B1. Entonces las tres líneas deben llegar acá. ¿Cierto? Si yo tengo que conectar el motor en terreno, digamos. Llegan las tres líneas por un lado. Y por el otro lado, junto, en un punto neutro, A2, B2 y C2. A2 y B2 y C2. Se hace un puentecito. Y de hecho venden unos fierritos que son como del tamaño justo para el motor. ¿Ya? Entonces, así sería en la pizarra, ese sería en la hornera. Ahora, ¿qué hicimos acá? La idea es cómo ver, porque esta se llama, no la hemos puesto aquí, pero se llama partida, estrella, triángulo. ¿Qué hicimos acá? Aquí abajo, atención chiquillos, que aquí esta es la clara. Aquí abajo tiene tres bornes, ¿cierto? Que serían, entre comillas, estos tres de abajo. Serían estos tres de abajo, ¿cierto? Estos tres bornes de acá. Y la idea sería puentearlos para hacer la estrella. Pero yo, como en mi circuito tengo que a veces estar en estrella y a veces estar en triángulo, yo tengo que tener la opción de activar o desactivar mi estrella. Entonces, al puente le pongo entre medio el interruptor. En el fondo el puente lo hago de abajo, pero entre medio hago un contactor. En el fondo es como que yo hubiese tirado el cable. Este mismo puentecito lo hubiese hecho un poquito más largo, ¿cierto? Y aquí entre medio le pongo un interruptor. Para poder activar o desactivar mi estrella. Eso es esto. Por esto se llama este KM estrella, porque es para activar o desactivar mi estrella, ¿cierto? Eso es lo que se logra. Reflexionen en eso, o sea, uno mira esta cuestión. ¿Cómo es ese contactor? ¿Dónde se colocaría? O sea, externo. Sí, pues externo. O sea, usted tiene que. En el tablero, este contactor va a ir en el tablero. A eso voy. Sí. Antes de llegar al condicionado del motor. O sea, un motor que está con estrella de triángulo va a tener que llegar con varios cables. Sí. Con 6 cables. Con 6 cables. ¿Les parece si más rato vamos al laboratorio o no? Expliquemos esto primero y después vamos al laboratorio. Después del break. Ya. Le hago una consulta con respecto a este condicionado. Bueno, yo he estado trabajando en altos motores, he visto el terreno. ¿Estrella de triángulo? Estrella de triángulo, claro, inversión. No, es que no es inversión de giro. Se ve el triángulo. No, sí hay estrella de triángulo en el terreno, hay harto. Un sonido chico, y ahora entiendo esto, porque antes no entendía. Un sonido martillo, donde metíamos el resto de los granos que se usaban con los animales. Teníamos una botonera que encendíamos y cuando se escuchaba que tomaba la máxima velocidad, de repente como que tenía más potencia todavía y seguía más rápido. Claro. Y ahora entiendo que Esto es porque da 2 pasos. claro. Y en el tablero había justamente los contactores y todo eso. Adelante, por favor. En ese tiempo yo no entendía que Después, chiquillos, vamos a hacer la misma idea, pero para el triángulo. Atención, chiquillos. La misma idea para el triángulo. Vamos a tener en la pizarra un circuito triángulo así, ¿cierto? Sí. Así. Y lo mismo, vamos a tener las bobinas A, B y C. Entonces esto podría ser A1, A2, B2, B1 y C2, C1. Van como siguiéndose. Y aquí yo tengo que llegar con las líneas acá.
¿Ya? Entonces después tengo que hacer lo mismo. ¿Cómo sería esto en la hornera? Hago aquí mis 6 puntitos. Pero se entiende bien. Sí, estamos tiritos, ahí. Ahí. Algo se hace. Algo se hace. Entonces, aquí lo mismo. Seríamos bobinas A, B y C. Pues tendríamos A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces fíjense, si yo quisiera hacer la secuencia de arriba, las líneas es fácil. Uno podría decir, mira, llego una línea A1, una C1 y una B1. Entonces llegan igual las 3 líneas acá. Pero, ahora ¿cómo hago el triangulito adentro? Entonces hay que seguir esto. A1 con B2. Entonces, lo hice al revés. Lo hice al revés. Ya vamos a cambiar los nombres acá. Esto es trampa, ¿eh? Sí. No, si la idea es la misma. Sí. Entonces esto sería B, B1, B2, este sería el C. Invertir la secuencia. Para otro lado. Y entonces tengo ahora sí A1 con C2. A1 con C2 tengo que juntar. Entonces, de ahí derechito para abajo nomás. Es el puente que se hace. Sí, eso. En este caso se hacía un puente nomás. Aquí se hacen 3 puentecitos. Para el triángulo. Después, C1 para B2. C1 para B2. Y A2, o sea, y B1 para A2. B1 para A2. Ahí tenemos hecho el triángulo en el motor. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera activar y desactivar? Porque, acuérdense, este circuito que estamos haciendo es para a veces estar en estrella y a veces estar en triángulo. Nosotros entendemos que va a ser primero estrella, después triángulo, pero en el fondo hay las dos condiciones. Y la idea es que cuando esté en estrella, no esté en triángulo, y cuando el triángulo no esté en estrella. Entonces yo tengo que ser capaz de activar y desactivar. Aquí ya habíamos dicho cómo activar y desactivar la estrella. Pusimos un contactor en el puentecito, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner un interruptor acá. ¿Se dan cuenta? Un interruptor trifásico ahí, en los puentes. Entonces, en vez de hacer los puentes con fierritos chiquititos ahí, los puentes los tengo que hacer largos y tengo un contactor en el tablero y después volver. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí son los 3 puentecitos y están interrumpidos por un contactor. Entonces, este contactor de aquí es esto, es interruptor. Entonces, de esa forma, y este interruptor de acá, este contactor de acá, es el interruptor. ¿Sí? Profesor, y si uno quisiera más requisitos para el motor, podría a esto además poner el PCM. Sí, bueno. No me acuerdo de memoria del circuito, pero sí se puede. Con Renan lo van a ver, ¿eh? En la otra semestre con máquina eléctrica, él le enseña todas esas cuestiones así, hasta la quinta pata del gato. ¿Qué está la especialidad de Renan? Las máquinas. Así es verdad, chiquillos, Renan sabe un montón de máquinas. Ya, chiquillos, voy a borrar esta parte de aquí, saquen una fotito si quieren. Voy a borrar para hacer el circuito control. A dos manos. Oye, el jefe, está picado, jefe. Yo estaba en la calle. ¿Vos? Y unos días,
Amigo Jaime, ahora le mandaste la meada, amigo Jaime. Profe, ¿hay otra forma de conexionar? O sea, para hacer la misma actividad de triángulo, pero Creo que no. ¿Por qué? no, porque en el liceo al menos nos enseñaron la forma de eso mismo, poner un relé un contactor en estrella y el otro triángulo, uno al lado, pero colocando un relé temporizador para... No, si falta el temporizador y todo. Eso va en el circuito de control. Sí, no, si falta eso. Pero en la misma forma. Solamente hemos hecho un circuito de fuerza hasta ahora. Entonces, chiquillos, nos falta decirle ya tenemos un circuito que tiene las dos opciones. Tiene la opción estrella y tiene la opción triángulo. Ahora necesitamos hacer un circuito de control que nos permita decirle cuándo estrella y cuándo triángulo. Es decir, activar o desactivar nuestros interruptores trifásicos o nuestros contactores. ¿Ya? Para eso voy a borrar este de acá y vamos a hacer el circuito de control. Cambio el semáforo y... No pasa nada, se queda que con la cara. Cambia la cara. Oye, la de roja, la cosa. ¿Cómo? No, al tiro. O sea, hay un tiempo en estrella, unos cuantos segundos, y después acá, pero no es que hay un tiempo apagado entre. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar nuestro circuito de control, ustedes me van a ayudar a ir pensándolo. ¿Ya? Sí, pues esto ustedes es lógica, así que tenemos que ir descifrándolo. Como decía Sócrates, ese caballero decía que el conocimiento estaba dentro de todas las mentes y que siempre había que como recordárselo a través de las preguntas correctas. Porque todas nuestras almas en el más allá sabían ya todo y venían acá, pero como que se olvidaban y había que ir recordándolos para volver ahí a reminiscencia. Yo no creo que no usted. Pero tiene que responder igual no en la prueba. En la prueba igual. A muchos nos pasa eso. Este es el disyuntor termomagnético, ¿cierto? Ya. Después del disyuntor termomagnético, ¿qué teníamos hacia abajo? Lo primero que había... El pulsador para parar. El parar, ¿cierto? El pulsador para parar. Excelente. Vamos a hacer un parar. Este sería un normal cerrado. Este no va a ser cerrado. Pulsador no va a ser cerrado, claro. Pues tenemos, ¿qué tenemos después? Al contrario. Parte de las redes. Partir. Este es normalmente abierto. Pulsador normalmente abierto. ¿Y después a dónde nos íbamos? Después seguimos a... ¿Qué web? A la bobina, ¿cierto? A una bobina para activar este contactor.
que va a ser KM1. Y aquí además podemos poner nosotros una luz piloto. ¿Ya? Profesor, ¿cómo se entrega el primer No me acuerdo, lo vemos ahí en el Classroom después. No me acuerdo la fecha de memoria. No, pero el 28 se entregó la primera parte. Ya, ahí lo revisamos, no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo la fecha. Ojo que ustedes tienen que tener un accionamiento cualquiera, no tiene por qué ser una estrella de triángulo, puede ser una partida directa. Pero ustedes deciden eso, digamos. Pero igual yo tengo que ayudarles un poquito con esto. Aquí, ¿qué más podíamos agregar? Si ellos se acuerdan o no. Aquí, hasta ahora, para que esto estuviera aquí un neutro que regresa. Yo aquí tenía que estar manteniendo el dedo apretado, ¿se acuerdan o no? Entonces sacábamos ahí la auxiliar. ¿Qué hacíamos? Un contacto auxiliar para hacer un enclavamiento. Ya. Esto es la de cable 1 también. Entonces, en el fondo, esta bobina es para encendernos, este contactor. Después yo tengo que completar la situación con una estrella o un triángulo. Pero este siempre va a encender. Profe, consulta, la bobina siempre se dibuja aparte, porque físicamente va junto con él. Sí, la bobina es parte del circuito de control. Ya no, pero por ejemplo, la bobina normalmente siempre va con el contactor o con el. Sí, pues son parte del mismo equipo, pero son Sí. parte de circuitos distintos. Ya, siempre se Una es de circuito de fuerza, que son los tres interruptores, o sea, el interruptor trifásico por dentro, digamos, y la otra es en la parte de control. Sí, pero claro, esto y esto, perdón, esto y esto son parte del mismo equipo. El mismo equipo. Ya. También vamos nosotros a energizar otra cosita acá que se va a llamar. ¿Cómo se llama esto? Temporizador, ¿cierto? Relé temporizador. Un timer, claro. Y esto tiene unas pinturitas y el símbolo tiene. Me parece que hay distintos tipos de timers. Y hay unos que son con retardo a la conexión, es decir, pasan un segundo y luego se conectan. Y este es con retardo a la. O sea, y también hay con retardo a la desconexión, es decir, pasan un segundo y se desconectan. Y este tiene las dos. ¿Por qué? Porque para el triángulo va a tener retardo a la conexión, se demorará unos segundos antes de conectar el triángulo, y para este va a tener retardo a la desconexión. Va a demorar unos segundos, la misma cantidad de segundos del. Entonces podríamos utilizar las ambas funciones a nuestra voluntad. Esto está puesto para que en el mismo motor hacer el triángulo. No, pero la pregunta correcta en el momento, ¿cómo eran los tiempos sobre? No me acuerdo. Pero lo que pasa es que yo estaba pensando en que en el motor, el circuito estábamos haciendo un circuito solo para que partiera en estrella y después pasara a triángulo y listo. Pero este está haciendo otra cosa, que además podamos volverlo después. No. Esto es el control para poder hacer la estrella y luego el triángulo. No puede volver. Ah, ya. No puede volver. Entonces, lo que le decía yo es que tiene un retardo a la conexión, porque acá no, cuando uno energiza por primera vez, no se conecta al triángulo, se conecta a la estrella. Claro. Entonces, se demora un poco, por ejemplo, 10 segundos en conectar este. Y este va a tener retardo a la desconexión, porque también se va a demorar 10 segundos en desconectar. Ah, por eso se nos ya. Porque obviamente para que entre este hay que soltar esto. Ya, ahora sí. Entonces, por eso tiene dos, el asunto tiene dos símbolos dentro, es porque tiene retardo a la conexión y a la desconexión. Eso aparece en la norma que yo les pasé por ahí. ¿Ya? Disculpa que lo voy a interrumpir. ¿Dentro? ¿Hay otra forma además de hacer esto que no sea esta? No sé, puede que sí. Por ejemplo, con un contactor auxiliar, quizás con un temporizador y que haga las conexiones y desconexiones. Podría ser con dos temporizadores. Ya, Sí.
O sea, uno de conexión y uno de conexión. ¿Sí se podría? ¿Cierto? Es una especie de lenguaje lógico. Uno podría hacer otras combinaciones y lograr las mismas cosas u otras. O sea, no tiene por qué ser exactamente igual. Claro, pero igual hay una tradición de que esto es lo más sencillo posible, digamos. Pero claro, usted podría inventar otra cosa. Y se suele igual apegarse a las tradiciones porque después resulta que usted arma un tablero y después le toca a otro hacer mantención en el tablero y más o menos se sabe estos circuitos. Entonces, si usted se inspiró y hizo una cuestión, para el otro va a ser más difícil. Ahora, si usted quiere que haya una funcionalidad distinta y es capaz de en su control agregarla, se puede, digamos. Ahora, idealmente eso está indicado. Lo otro, profe, es que hay millones de accesorios más. Sí, Va a instalar, así que va a llegar a un plano y va a haber sí. millones de cosas. Sí. Entonces, nosotros obviamente estos son los primeros atisbos dentro de lo que es el tablerismo, como le digo yo. Es un negocio el armado tablero, chiquillo. Es un súper buen negocio. Pero obviamente hay que ir familiarizándose. Vamos a explicar lo que es. Ahora sí, como ir todos los neutros. Y regreso acá. Ahora vamos a agregarle la numeración, chiquillo, a los bornes, que eso no lo he hecho. ¿Cuál es la idea? Me falta un poquito. Este sería KM estrella y este es KM triángulo. Me quedó un poco chiquitito. Entonces acá vamos a tener, esto se llama N, 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 13, 14, X1, X2, no, A1, A2, A1, A2, X1, X2, esto igual se llama A1, A2, esta por decir así es la bobina del temporizador, pero estos interruptores, estos contactos normalmente abiertos, son parte del temporizador también. O sea, esto es parte de este mismo equipo, o sea, los tres son el mismo equipo. Entonces aquí vamos a tener, esto se llama 17, 18 y este 27, 28. Y aquí vamos a tener de nuevo A1, A2, X1, X2, A1, A2, X1, X2. ¿Ya? Y esto le vamos a llamar como dijo el compañero, relé temporizador. Que si quieren los detalles es con retardo a la conexión y con retardo a la desconexión. Ambas. ¿Cómo funciona esto? Tenemos tres bobinas, KM1, KM estrella, aquí le podría decir KM2 también, y KM triángulo. Entonces, yo sí o sí cuando active aquí, partir, se me va a activar KM1. Con su enclavamiento, es decir, esto va a quedar activado. Pero al mismo tiempo, como esta bobina está en paralelo con esta, el temporizador se activa. Y al activarse el temporizador, internamente tiene que activa el tiro este contacto, ese no, y pasa un determinado tiempo, que uno puede regularlo, vienen con una perillita, y después de ese determinado tiempo desactiva aquí y activa acá. ¿Ya? Entonces, primero va a cerrar aquí, entonces va a estar andando en estrella, y después va a desactivar la estrella y activar el triángulo y va a estar andando el triángulo. Entonces esta es la bobina de la estrella,
y esta es la bobina del triángulo. Y estas son luces piloto de que está encendido el accionamiento, de que están dando en estrella y de que están dando en triángulo. Son luces piloto para eso, nada más. Eso es sencillo. Así funciona el estrella triángulo. Entonces, es con 3 contactores y agregamos este equipito. ¿Ya? Obsérvenlo, denle una vuelta, ven si hay algo que no entienden. Al Renan le queda más bonito. Le pone talento, Sí, no, sí, Renan es el artista del grupo. se dedica. Sí. Sí. ¿Le hace sentido, chiquillo? Profe, el temporizador es como para darle el tiempo de partida y para al... A cada circuito, al de estrella y al triángulo. Sí. Uno lo puede programar. Uno puede regular el tiempo nomás. Claro. Uno le puede decir si que hay más tiempo entre estrella y triángulo o menos tiempo, nada más. Sí, eso vamos a explicar, eso se me olvidó. Pensé que el tiempo prudente va a depender del motor. Son un par de segundos, 8 segundos. Sí, por ahí. Ya, chiquillo, acá va a depender del proceso, además, si el motor, por ejemplo, mueve una carga muy pesada o que la carga tiene mucha inercia, hay que darle un poquito más de tiempo. Si queda un ventilador, realmente no da. Comúnmente las correas, pues. Eso tiene alta inercia. Chiquillos. Me encontraron ahí de verdad, te dan más. Chiquillos, nosotros habíamos conversado un poquito, no debería mostrar el circuito anterior, pero en el fondo, cuando yo conecto la estrella, voy a ejemplificarlo acá rapidito, cuando yo conecto la estrella, y yo tengo 380, por ejemplo, aquí 380 por... A la bobina no le están llegando los 380, porque el 380 se reparte entre estas dos, por así decirlo. Lo mismo acá. Entonces, claro, a raíz de uno se da cuenta que aquí llegan solamente 220, ¿cierto? Que es lo que nosotros usamos como circuito monofásico en nuestras casas, porque efectivamente nos tomamos de la fase y el neutro. Y esto sería siendo, por ejemplo, en la casa la salida de un transformador. En las casas nosotros nos tomamos de la salida de un transformador de distribución. ¿Ya? Bueno. Entonces, en cambio, en un circuito delta o triángulo, un circuito delta, aquí tengo los 380. Entonces a la bobina le están llegando los 380 volts. Aquí no, porque aquí la bobina le está llegando 220 no. Entonces, en el fondo, si ustedes esto lo piensan como una carguita nomás, esto es piensen en una carga monofásica, si ustedes aquí le ponen 220 y después le ponen 380, le van a sacar más o menos potencia aquí, ¿cierto? Parten con poca potencia y después con más potencia. O sea, la potencia nominal, por así decirlo, en general es entre 80 ya. Es decir, en triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué primero conectamos en 220? Porque por el fenómeno de la inercia, como decía el compañero. ¿Qué ocurre? Que los cuerpos en general tienden a mantenerse en inercia. ¿Qué significa inercia? Mantenerse estable.
velocidad constante. Eso es. Y en general un cuerpo cuando está quieto tiene velocidad constante, que es cero. Entonces, y después nosotros queremos que llegue, no sé, por ejemplo, imagínense, tenemos un auto en paro, lo ponemos en neutro y hay que empujarlo, ¿cierto? Entonces, probablemente yo quiero que el auto le eche a andar a, no sé, 5 km por hora. Entonces, y eso igual va a ser un estado de inercia, 5 km por hora. Pero yo tengo que pasar de la inercia 0 km por hora a 5 km por hora. Entonces, entre medio hay una aceleración. Y esa aceleración requiere una inyección de energía muy grande. ¿Ya? Para uno acelerar tiene que inyectar más energía. Entonces, el empujón inicial va a costar. Pero una vez que ya está a 10 km por hora, mantenerlo en la inercia no requiere tanta energía. No requiere tanta fuerza. Entonces, lo mismo con un motor. Cuando el motor está quieto, imagínense, el eje puede tener carga y todo el cuento, y yo necesito sacarlo de esa inercia, es decir, el primer empujón me va a costar. Una vez que ya está llegando a su velocidad nominal, cuesta menos mantenerlo ahí. Entonces eso se traduce para nosotros en un sistema eléctrico a través de las corrientes. Sube mucho la corriente, es como que estuviera en sobrecarga en algún momento. ¿Por qué? Porque está pidiendo de más energía que su corriente nominal. Y después llega a su situación de inercia en su velocidad nominal y ya requiere la corriente nominal. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Yo les hice aquí una forma de simplificar. Aquí estamos en 0 volt, esto va a ser volt. ¿Y qué hago? Primero pongo los 220, ¿ya? A la boina, es decir, primero estrella. Entonces, claro, igual voy a tener acá que me voy a pasar un poquito, pero después al cabo de algunos ciclos esto se va a regular, ¿ya? Y va a entrar dentro de sus márgenes. Y después agrego el 380, ¿cierto? El triángulo. Pero esta cuestión ya está girando, entonces el golpe de corriente no va a ser tan grande. Igual se va a bajar un poquito, pero va a ser menos. Entonces ya al cabo de unos siglos, esto ya se empieza a regular aquí. Entonces, ahí ya está la situación nominal. Está eso. Ahora, bueno, como esto es valor RMS, el 220 lo tendríamos acá y el 380 lo tendríamos acá. Obviamente, si yo al tiro le pusiera 380, a lo mejor con mi corriente llegaría más arriba. Ojo, aquí yo lo hice como simbólicamente, porque en realidad las corrientes se pasan por harto, se pasan 6 a 15 veces. De 6 a 15 veces la nominal, depende del motor y depende de la situación de carga que esté el motor. Entonces, esta es la aplicación de por qué se hace la estrella triángulo. Va a ser como una subida escalonada en el fondo. Eso es. Y hoy por hoy, ya existe lo que se llaman los partidores suaves. ¿Qué es lo que hace un partidor suave? Un partidor suave está pensado en reemplazar esto. Acá, si se fijan, tenemos harto equipo. 3 contactores, un temporizador, luces piloto, que aquí, que allá, para una botonera partir, parar, todo el cuento. Entonces igual hay hartas lucas metidas. Una partida de triángulo no es algo barato, ¿ya? Y resulta que en las plantas industriales hay muchas. Uno podría decir que una gran planta hay cientos de partidas de triángulo. Entonces, si de repente alguien inventa el partidor suave, que muchas veces va a ser un equipito así chiquitito, un solo equipo, yo lo tengo que conectar ahí y el resto ya me deshago. Uno dice, es más barato que esto, requiere menos mantención porque no tiene, como es electrónico, no tiene piezas móviles. Los contactores tienen piezas móviles, hacen chac, 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 se desgastan, ¿ya? El partidor suave es electrónico, entonces no requiere menos mantenimiento porque no se mueve. Es más barato porque un solo equipito ocupa menos espacio, pero resulta que si tengo 300 digamos 100 partidas de triángulo en mi planta, no las voy a sacar todas y botarlas a la basura. No puedo, porque hay inversión ahí que está funcionando. Entonces tengo que pensar desde el punto de vista económico y decir, por ejemplo, si mi partida de triángulo ya le falló una luz piloto, le cambio la luz piloto nomás. Me falló el temporizador, ya le cambio el temporizador nomás. Pero ya cuando empieza a fallar más o menos todo, quizás en el momento de esa partida invertir en cambiarla para un partidor suave.
Pero eso es una lógica de mantenimiento, que en el mantenimiento uno tiene que, un buen mantenedor sabe más o menos la vida útil de su equipo, sabe cuánto va a fallar aproximadamente. Entonces a lo mejor yo puedo planificar y decir, pucha, si falla en un año más, a lo mejor en 6 meses más me cambio por un partidor suave. Y el partidor suave, ¿cuál es la lógica que ocupa? Si quisiéramos hacer lo mismo aquí en el gráfico, es así. Igual esto es simbólico, no es exactamente así la forma de onda, pero aquí el partidor suave va metiendo voltaje de a poquitos hasta que llega a su situación nominal. Entonces nunca se pega guascazo. Nunca se pega guascazo. Entonces eso tiene... ¿Cuál es la diferencia entre el partidor suave y el variador de frecuencia? El partidor suave solo sirve para ir variando la amplitud de voltaje a la salida. Ya sea para partir o para detenerse, igual a veces lo hace así. El variador de frecuencia puedo variar la frecuencia. Aumentar velocidad. Yo he dicho eso de que le pongo un partidor suave a un motor, pero a mí siempre me han dicho mejor poner un variador de frecuencia. Es que el variador de frecuencia igual puede hacer esto, algunos, la mayoría. Pero además al variar la frecuencia, puede variar la velocidad del motor. Este no puede hacer eso. Pero al mismo tiempo es más caro un variador de frecuencia. Entonces hay que realmente decir, para ese equipo, para ese proceso, ¿necesito variar la velocidad? Si sí, variador de frecuencia. Si no, partidor suave, que es más barato. Tan simple como eso. Porque un variador de frecuencia muchas veces tiene hartas más propiedades y van subiendo los precios. Así que eso es la lógica de trabajar con la inercia de los accionamientos. Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? ¿Cómo más preciso? Vamos al break, nos juntamos aquí, pero a las 11:30, sí, pues. A las 11:30 y nos vamos para el laboratorio todos juntitos. ¿Hasta qué hora el profe? 11:30. ¿A dejar la mochila acá?